Una fecha como hoy, en que honramos la memoria del general San Martín, bienvenida sea la recordación en homenaje a una figura prácticamente irrepetible. ¿Qué es lo que admiramos en esa figura a través de los tiempos? Que nos devuelve esa imagen que dudosamente espeje en estos momentos muchas de sus virtudes. Y digo dudosamente porque obviamente en el cambio de los tiempos, en el devenir de los cambios culturales, la idea de prócer, la idea de héroe, la idea de libertador, evoluciona, cambia, por supuesto que cambia. Cambian los parámetros formales, éticos, con los que cada sociedad evalúa sus figuras. Aquellas que destacarán por sobre el resto. San Martín representa el ideal del liderazgo. Y esto es indiscutible a través de los tiempos, es algo que, más allá de los cambios culturales y de las modificaciones de época, no podemos discutir, no podemos ni siquiera debatir. La capacidad de entrega, la resiliencia, el sacrificio, su epopeya, ¿no? La capacidad de conducir a un grupo de personas dispuestas a seguirlo contra viento y marea, afrontando las inclemencias de los paisajes, del clima, en una época en que obviamente no teníamos todo servido y que había que hacer todo tracción a sangre, ¿no? Esa campaña libertadora de la cordillera, en función de trascender las fronteras contra un opresor, para sanar las naciones del colonialismo, para llevar la semilla de la libertad, de la independencia de los pueblos. Difícilmente lo veamos hoy, difícilmente. Han cambiado los tiempos desde ya, pero esa capacidad de ver más allá, de trascender la época, de mirar hacia el futuro, de planificar el presente, son virtudes difíciles de encontrar todas juntas en una persona. Virtudes de época, por supuesto, severidad al máximo de lo que uno ha leído y ha estudiado en los tiempos de escolaridad, sobre todo, donde sí interesaba recordar y ensalzar esas virtudes necesariamente como algo a imitar, mínimamente a admirar. Si uno no enseña a las generaciones que vienen estas cosas, quedan en el olvido, trágicamente en el olvido. Que por supuesto que no estamos hablando de la misma cantidad de habitantes, de la diversidad cultural, de la diversidad de pareceres, de la necesidad incluso de aunar objetivos, para tener objetivos comunes. Pero hay algo que necesariamente debemos rescatar, y debemos rescatar el patrimonio común, aquello que nos da la pertenencia, la sensación de que si me pongo al hombro la tarea de que la ciudadanía no solamente sea representada, sino que además sea conducida, debe ser desde la total entrega,
de la total entrega. Eso se ha ido perdiendo, se ha ido desdibujando, por lo tanto uno lo admira y hay que bajar al héroe del bronce, ¿verdad? Hay que tratar de humanizarlo para poder entender en el contexto de su época lo que significaba, pero lo que aún significa en el término de valores y en el término de lo ético. ¿Habrá sido San Martín alguien que no ha peleado contra sí mismo con respecto a sus propias debilidades? Seguramente que como cualquier ser humano, pero uno admira la epopeya, admira la épica que lo llevó a ser la figura máxima de América del Sur. Y aún más se admira en San Martín, algo que todo líder debería mostrar, aún en este presente caótico y líquido: la capacidad de correrse del lugar al sentir que ya no es su momento. Eso es un líder. La diferencia entre alguien que se destaca y que es admirado temporariamente por X motivos y un líder precisamente está en la grandeza interna, en la serenidad, en su concepto ético, en su consistencia interna. En algún momento hemos definido la consistencia interna como el equilibrio entre el sentir, el pensar y el hacer. Ese eje conductor de alineación interna que hace que una figura sea admirada a través del tiempo, pero que además despierte en los demás el deseo de escuchar, de observar, de admirar y, si se quiere, de copiar. Los liderazgos en este momento están en discusión. Uno ve mucha figura en el estrellato y somos una sociedad que va tras las estrellas, va tras las luminarias, quizás enceguecidos por ese alumbrar que no es más que un fuego que servirá para un tiempo y luego terminará apagándose. Un líder trasciende el tiempo, un líder se sostiene, un líder puede aparecer opacado, pero desde su propia grandeza interna es capaz de dejar su lugar para que otro lo ocupe, pero sigue siendo trascendente. Eso es un liderazgo positivo. Un liderazgo positivo muestra asertividad, muestra magnanimidad, muestra tolerancia, muestra equilibrio, muestra fortaleza interna, muestra convicción, alineamiento en su sentir, armonía en su mostrarse. Un líder proactivo. Eso es un liderazgo positivo, en función del beneficio de muchos. Y que también en el liderazgo positivo se hace verdad lo que Pichon Rivière en sus estudios instaló como vectores de una psicología sana. La aplica a los grupos, pero es válido también para una persona. El desarrollo de la tele, es decir, de ese sentido de la empatía, ¿no? Para generar en lo común lo que sea mejor para todos, la cooperación, el sentido de pertenencia a un grupo, es decir, la posibilidad de formar equipos, ¿verdad? La pertinencia, es decir, el sentido de adecuación a los momentos que se viven. Entonces, será capaz de hacer y decir lo adecuado y lo ajustado, lo que se necesita en su momento. Es decir, un liderazgo positivo resume muchísimas características que hay que buscar y reconocer en las personas a las que uno está dispuesto a seguir, sobre todo tratándose de liderazgos
de aquellos representantes que uno va a elegir para conducir el destino de una sociedad, en donde uno va a delegar su poder, porque el poder no lo ejerce el líder, el poder lo representa, delegado por aquellos que deciden confiar. El liderazgo también puede ser tóxico. Entonces, alguien que aparenta brillar, alguien que deslumbra, que tiene, como los viejos sofistas, ¿no?, de la época griega, la posibilidad de convencer a través del discurso, pero cuyos entramados internos, cuyo tejido interno evidencia perversidad, evidencia manipulación, establece dramas de control, desequilibrio con respecto a la imagen, con respecto a lo que dice y lo que actúa, personajes fuera de eje, que no evidencian consistencia interna, pueden instalar un liderazgo tóxico. ¿Con qué nos identificamos? Y valga esta pregunta importante en un día como hoy, que rendimos homenaje a San Martín. ¿Con qué nos identificamos en este presente en el que necesitamos figuras fuertes, seguras, bien plantadas? En que necesitamos construir liderazgos de personalidades que primero sean capaces de autoliderarse. De allí que es tan importante, y lo relaciono con esto que venimos trabajando sobre inteligencia emocional. Los líderes que hoy admiramos son capaces de autogestionar sus emociones, o son una representación de una imagen que vende, que obedece a un marketing de consumo y que se agotará como un fuego fatuo, ¿no? O como una estrella que se apaga. No va a trascender los tiempos, evidentemente. Es importante que podamos analizar qué admiramos en un líder. Y si ese líder es capaz de conducir los destinos de las personas que lo eligen. Y si ese líder es capaz de renunciar a sus apetencias personales en función del bienestar grupal. O si ese líder es capaz de sacrificar su propio bienestar en función del resto. ¿Qué admiramos en un líder? Hoy más que nunca, el pensamiento de San Martín, que ha trascendido incluso a esos pueblos que lo denostaban por traidor, porque él se formó en España. Y en teoría, vino acá a defender a los sudamericanos del opresor español. Sin embargo, se lo honra. Terminó en el ostracismo, renunciando a la gloria. Sin embargo, la gloria está instalada en su figura, porque es irrepetible. ¿Qué admiramos en un líder? Esa convicción acendrada, férrea, sobre lo que significa no ser soberbios. ¿Lo tenemos en cuenta? Estudiar el pasado nos sirve no para instalarnos en él, sino para analizar nuestro presente, para no seguir repitiendo errores. Hoy más que nunca, creo, necesitamos un San Martín. Y así es.